Entonces, vamos a iniciar con la explicación del presente simple. Como introducción, vamos a trabajar también las rutinas. Digamos que este trabajo será integrando el vocabulario de routines y el present simple, ya que pues, la idea es que ustedes aprendan en contexto. O sea, no solo aprendan la gramática, sino que sepan para qué se sirven ciertos tiempos, ¿cierto? Bueno, entonces, acá al lado derecho tengo unos verbos o expresiones que se relacionan a actividades diarias y al lado izquierdo unas imágenes. Jaime fue, ¿cierto? Ya adelantó una parte, entonces le dejó dos a Luis Carlos para que nos ayude. Entonces tenemos get dressed, go or get home, que es ir a la casa o llegar. Get es llegar, go ir. Wake up, levantarse. Perdón, wake up es despertarse. O sea, abrir los ojos. Si le ponemos get antes, este get, a ver, yo me pongo una manito. Si le ponemos este get, entonces sería de levantarse, o sea, pararse de la cama. Make my bed es tender la cama. Go to sleep. Take a shower, bañarse o ducharse. Cuando ustedes dicen take a bath, es bañarse, pero para relajarse. Entonces es más como en las noches, si tienen bañera, pero para aseo, por aseo personal, se utiliza más take a shower. Brush my teeth, los dientes, cepillarse los dientes. Eat lunch, cuando decimos desayuno, entonces es eat breakfast, desayunar. Eat lunch, eat dinner. Ya saben que lunch, breakfast y dinner solitos son sustantivos, es decir, si yo digo lunch es el almuerzo, no almorzar. Entonces siempre hay que agregarle un verbo antes. Tenemos go to school, ir al colegio o ir a estudiar. Eat breakfast. Entonces miren que tiene antes un verbo. Puede ser eat o puede ser have, cualquiera de los dos. Entonces acá Jaime ya nos puso debajo de ese wake up, que es la acción de levantar, de abrir los ojos, ¿cierto? De despertarse. Go home, take a shower. Acá puso eat lunch. Este diría yo que se relaciona más con breakfast porque tiene los panes, pues las tostadas. Y este con lunch, diría yo. Bueno, Luis Carlos, tú me vas a colaborar con estas dos acciones. Vas a escribir debajo o en el chat. Debajo lo puedes escribir activando el cuarto icono que está al lado izquierdo de la pizarra. Hay una A. Tomas esa A y puedes escribir en el tablero o si no en el chat. Bueno, tenemos por acá go to school. Jaime, esta es incorrecta. Acá hay una acción que es tender la cama. Busca cama, ¿cómo se dice cama? Bed. Get dressed, esta tampoco es correcta. Mira que él está ahí en una parada de bus, que es ir a la escuela. Y esta sí está correcta, go to sleep, que es acostarse. Entonces, si me pueden colaborar, yo voy a borrar las que están incorrectas. Esta no, esta no. Eat lunch, la voy a bajar. Eat breakfast, la voy a subir. Breakfast and lunch. Me van a escribir por favor en el chat o en el tablero cómo se dice esta. Cepillarse los dientes. Entonces, brush aplica para cepillarse los dientes o el pelo. Brush. O el cabello, ¿cierto? Bueno, ya alguien está escribiendo. Brush. Very good. Luis, ¿me puedes decir? Bueno, Luis también está escribiendo. Voy a esperar a que ustedes culminen. Bueno, brush my teeth. Very good. Let's continue with this one. What is this? Vestirse. Entonces ya saben que dress es vestido y get dressed
con ED al final, es vestirse. Get dressed. Acá está. Very good. Ahora bed, cama. Tender la cama. Make my bed. Vamos a escribir debajo. Muy bien. Go to school. Esta de bus stop. También podemos decir go to work. Ir al trabajo. Solo me falta esta. Alguien que me colabore con esta. Bueno, la voy a hacer yo. Make my bed. Bueno, entonces voy a repetir. Wake up, go home, take a shower, eat breakfast, get dressed, brush my teeth, make my bed, go to school, eat lunch, eat, ¿cierto? Eat, una I larga, go to sleep. Bueno, entonces ya vamos a pasar a una explicación que es un poco compleja, pero pues con ejercicios y varias imágenes espero que las entiendan. Entonces tenemos el present simple. Este tiempo también se puede decir simple present, indica acciones que se realizan a diario, no solo las acciones que estoy realizando ahora o que realizo en este momento, sino acciones que son continuas en mi vida. Por eso entonces en la línea del tiempo, que la voy a dibujar acá como un mamarrachito, esta es la línea del tiempo. Entonces este es el pasado, la X de la mitad es el hoy y este es el futuro. Entonces en la línea del tiempo, el presente simple se representa, lo voy a poner con rojo, así. Son acciones permanentes, constantes. Por eso cuando hablamos de rutinas, por eso, entonces son acciones repetitivas y acciones que realizamos a diario. Por ejemplo, I work at Sena. I work at Sena. Trabajo en el Sena. Es una acción constante. O sea, en el Sena trabajo hace 4 años. Entonces, miren, este es el pasado. He trabajado acá, aquí, aquí. Hoy trabajo en el Sena y es probable que en el futuro siga trabajando en el Sena. Por eso entonces la parte del futuro también la completé. Entonces son acciones permanentes. Cuando ya quiero hablar de cosas que solo se están realizando hoy o por estos días, entonces ya se utiliza el presente continuo, que es, por ejemplo, estoy trabajando en el SENA. O sea, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando en el SENA, pero puede que cambie. Son como más acciones, como que cambian más rápido. En cambio, en el presente simple son acciones más continuas, más constantes. Por eso le llaman acciones permanentes. También pues puedo utilizar acciones que hago hoy, por ejemplo, where are you now? ¿Dónde estás ahora? I am in my house, estoy en mi casa. Entonces ahí también se puede utilizar. Por ejemplo, what's your marital status? Tu estado marital o civil, perdón. I am single, soy soltera. Entonces es una acción como, puede que cambie, ¿cierto? Pero pues ese es mi estado ahora. Bueno, entonces tenemos 3 opciones. Jaime, vas a hacer una pregunta. Soltera se escribe para él y para ella. Es igual, sí. Se dice single. Hay otra opción, ahorita te la digo, la voy a consultar bien. Bueno. Afirmación, negación y pregunta. Entonces eso es lo que les voy a explicar hoy. Tenemos, yo lo hice así, este cuadro lo hice de esta forma, pero les voy a mostrar otro cuadro y ya el que más fácil les quede entender. Entonces tenemos sujetos, she, he, it, un hombre solo, una mujer sola y una cosa sola. Y acá el resto,
¿Cuáles son el resto? I, yo, they, ellos, we, nosotros, you, tú o ustedes. Los subrayé o los hice en dos categorías diferentes porque tienen conjugaciones diferentes solo en la afirmación, solo en la afirmación. Es decir, cuando hablo de she, he, it, se utiliza el verbo con s o es. S o es. En cambio, cuando hablo con el resto de sujetos, I, they, we, you, el verbo va solito o en su forma base, o sea, como lo conocen ustedes. Si es study, study. En cambio, acá si es study, studies con S. Entonces, esta S solo se aplica en la forma afirmativa. Por eso lo voy a dejar de amarillo y ahí. Luego, en la negación, se utilizan auxiliares. Los auxiliares de estos tres sujetos es doesn't o does. Y los de estos cuatro es don't y do. Entonces, cuando hago una negación, miren que el doesn't ya lleva una S por acá. Entonces, la voy a poner otra vez de amarillo. Miren acá. Ah, eso no es amarillo. Miren acá, entonces la S que tiene una S acá y acá también la tiene. Por lo tanto, esa S cuando ya el auxiliar la pone, no se repite. Miren que ya acá el verbo no lleva S y acá tampoco. Es decir, yo digo, she doesn't work, no le agrego S. Teacher, los muchachos juegan fútbol, entonces, ¿cómo se dice? The guys, los chicos, ¿cierto? Los muchachos, play soccer. Juegan fútbol, pero otra vez están jugando fútbol, sería are playing soccer, pero eso es otro tiempo. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo en forma afirmativa, negativa, interrogativa, con este lado de acá, con este de acá, o sea, she, he, it. Entonces dice, he eats con S, lunch at 1 p.m. Negative es he doesn't, entonces miren que utilizamos el auxiliar que significa no, y que el auxiliar también nos está dando la conjugación, no juega, entonces miren que ya work no lleva S porque ese auxiliar la tomó. The guys play soccer. He doesn't work every day. Y la pregunta entonces en la forma interrogativa, como les indicaba, siempre lleva un auxiliar does y do. Estamos hablando de todos los verbos menos del verbo to be. El verbo to be solito se niega, solito se pregunta. Ese es otro tema que trabajé en la primera sesión o segunda y ahí está la grabación, ¿ok? Bueno, entonces cuando hacemos preguntas en inglés siempre se inicia con el auxiliar. Ya les indiqué que el auxiliar nos está diciendo en qué tiempo está y nos está dando la conjugación y también bueno, sí, nos está dando el tiempo. Es decir, que si yo acá, por ejemplo, cambiara este auxiliar por will o por did, ya cambian los tiempos, ya no sería will he brush his teeth, ya sería futuro, ya no sería presente sino futuro. Se cepillará él sus dientes o did he brush his teeth, se cepilló él los dientes. Entonces miren la importancia de los auxiliares. Por eso digo que este tema es muy importante porque cuando ustedes entienden la lógica del presente simple, ya saben cuál es la estructura aproximada de otros tiempos, como el pasado, como el futuro y qué más, como los perfectos, etcétera. Bueno, entonces acá está mi explicación, acá tengo otra que puede ser un poco más clara para ustedes. Entonces vamos a ver, dice singular, singular y plural. Dentro del singular tenemos I, you, he, she, it. Dice singular masculino, singular femenino y singular neutro. Por ejemplo, animales o cosas es it, ¿cierto? Él, ella, esto o eso, yo y tú. Bueno, entonces dice, I play, you play, he plays con S, she plays, it plays. We play, entonces estos ya son plurales, los plurales no llevan S. We play, you play, they play. Nosotros, ustedes y ellos. ¿A cuáles le agregamos S? Me escriben por favor Jaime y Luis Carlos. ¿A cuáles le agregamos S en la forma afirmativa?
¿Por qué teacher no lleva ese? Claro que sí. Si es afirmación, sí. Por ejemplo, teacher, the teacher, porque claro, teacher es un hombre o una mujer sola. The teacher works every day. Trabaja todos los días. Si lleva ese, claro. Si yo, por ejemplo, he, lo reemplazo por Carlos. She, lo cambio por the teacher. Or it, lo cambio por silla. Siguen siendo terceras personas. Ah, lleva ese. Ya te entendí, Jaime. Porque guys es plural. Míralo acá. Si yo voy a reemplazar los chicos por un pronombre sería they. Y mira que los de que llevan they no tienen ese. Entonces repito la norma. En afirmación, a un hombre solo, una mujer sola o una cosa sola se les agregan ese. El resto va el verbo normal. Por eso cuando hablamos de plural, los chicos es they. Ellos juegan. ¿Listo? ¿Te quedó más claro? Bueno, entonces ya tienen acá recalcado SSS, he, she, it. Pero si ustedes cambian en la oración he por un nombre de alguien, también lleva ese, porque sigue siendo el sentido. Bueno, negative. Tenemos entonces los auxiliares que trabajamos don't y doesn't. Don't para todos, menos para he, she, it. He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play. El resto es I don't, you don't, we don't, you don't, they don't. Este material lo van a tener en la grabación, entonces pueden repetirlo si es necesario. Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? Me van a indicar por favor en el chat quiénes llevan does y quiénes llevan do. A ver si les quedó claro. Mientras que Luis Carlos y Jaime me responden, les voy explicando entonces o leyendo las respuestas cortas. Yes, I do, no, I don't. Yes, you do, no, you don't. Yes, he does, no, he doesn't. Yes, she does, no, she doesn't. Entonces se utiliza el mismo auxiliar y depende si es afirmativo o negativo. Si es positivo, do, y si es negativo, don't. Si es positivo, does, si es negativo, does. Muy bien, entonces does, el auxiliar does y la S en afirmación es para he, she, it, pero si lo reemplazo por un nombre propio también. Y do para el resto. ¿Cuál es el resto? I, they, we, you y ya. ¿Ok? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Tienen preguntas hasta ahí? O sea que tú estás equivocada. ¿Por qué? Pedro juega. Entonces dice Pedro plays. Ahorita vamos a hacer varios ejercicios para que te quede más claro. Pedro plays. Se le agrega S porque Pedro es he. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con una norma que indica a qué se le agrega S, a qué verbos se les agrega S y a cuáles no. Hablando solo de he, she, it. Ya saben que el resto no llevan S. Si el sujeto es diferente a he, she, it, no lleva S en la forma afirmativa. Entonces, los que terminan en O, en X, XH, CH, double S. Ejemplo, go, do, fix, wash, fish. Esos son todos los ejemplos. Entonces, a todos estos se les agregaría ES. ¿Cómo quedaría go? Goes. Lo voy a ir escribiendo al lado. Goes. ¿Cómo quedaría do? Luis. ¿Cómo quedaría Jaime? Does. Excellent. ¿Cómo quedaría fix? Fixes, que significa reparar. ¿Cómo se diría? ¿Cómo quedaría wash? Que es lavar. Washes. Washes. ¿Cómo sería fish, que es pescar?
fishes. ¿Cómo sería catch, que es atrapar? Watches. Entonces catch, catches. Watch, watches, que es observar o ver televisión. Y kiss, que es besar, kisses. Ok. Ahora entonces vamos a tomar de la misma, el panel donde están escribiendo directamente en el tablero, al lado del solecito o de una manito, van a coger un chulito y me van a señalar de esos verbos que están abajo, study, work, need, read, van a hacer un chulito a los que se les agrega S. Por ejemplo, study, se le agrega S, está dentro de la norma. Bueno, entonces acá les voy a explicar algo. Cuando lleva Y, cuando hay una Y, y esa Y está precedida de una consonante, acá y tiene consonante antes, mejor dicho, consonante más Y, entonces se cambia por IES. Pero si antes de la Y hay una vocal más Y, simplemente se agrega S. Ejemplos: study. ¿Cómo quedaría study? Me van a escribir, por favor. ¿Cómo quedaría el verbo study? Miren que tiene consonante antes. Studies, con I latina. Mira, se cambia la Y por IES. Studies. Very good, Jaime. ¿Y cómo quedaría? Van a analizar, por favor, la palabra play y me van a decir si play lleva IES o lleva simplemente S. Ustedes deciden. ¿Qué tiene antes la Y? It has a vowel. Yes, vocal. Entonces se dice plays. Simplemente se agrega la S. Bueno, sigamos. Entonces work con S, ¿cómo quedará? ¿Se le pone S o S simplemente? Works, muy bien. Entonces este de acá. Entonces work no lleva ES. Le voy a poner una X. No lleva X, ES, sino simplemente una S. Need. ¿Cómo queda need? Entonces voy escribiendo acá al lado. Works. Needs. Reads. ¿Cómo quedará travel? Viajar. Travels. ¿Cómo queda el verbo have? El verbo have es irregular. Travels. Entonces have es irregular, se le agrega simplemente una S, queda así, has. Por eso es diferente. ¿Cómo queda do? Ya lo vimos. Está por acá arriba. Does. Muy bien. Entonces, tanto como verbo como auxiliar tiene esa misma construcción. ¿Y cómo queda wash? ¿Queda wash o washes? Washes, de lavar. Washes, con ES. Muy bien. Espero entonces que esta norma ya la tengan. Es muy fácil. O, X, SH, CH, SS. No, Luis, simplemente el verbo have. Simplemente el verbo have es como el verbo to be, que es un poquito diferente. Te invito a que veas la grabación de la semana 2. Ahí estoy explicando los tres verbos. El to be, explico el to be, there is, er, que significa haber, y el verbo to have. Por ejemplo, el verbo to be es muy diferente, porque el verbo to be se conjuga diferente con varios sujetos. I am, he is, you are, we are, they are, ¿cierto? Es diferente. Y el verbo have también tiene una construcción diferente. Entonces, I have, you have, he, ojo, has, she has,
it has. Es decir, que cambia un poquito, no solo se agrega ese, sino que cambia en su construcción. They have, otra vez lo mismo, we have. Así queda entonces el verbo tener. I have, you have, he has, she has, it has, they have, we have. El verbo to be es I am, she is, he is, you are, we are, they are. ¿Me falta alguno? It is. Estos verbos los expliqué, hicimos ejercicios en esa videoconferencia. Si quieres me escribes y te mando el link directamente. El verb, bueno, el have es el verbo tener, muy bien. Pero también significa haber. Se utiliza, por ejemplo, para los tiempos perfectos. Yo he comido, tú has trabajado. Pero en esta forma, el presente simple, pues el verbo have significa tener. Tú tienes, él tiene, ella tiene, etc. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí los ejercicios. Acá está la diferencia entre wake up y get up. To be awake from sleep, wake up, y get up to físicamente get out of bed. Eso sí es salir de la cama. Ejemplo, I wake up at 7 every morning. Todas las mañanas me levanto a las 7. But I don't get up until 7:15. No sé si hice la traducción bien. A las 7 me despierto, pero no me levanto hasta las 7:15. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 o 4 ejercicios ya para poder terminar esta sesión, que nos cogió un poquito la tarde. Bueno, entonces tenemos entre paréntesis un sujeto. La idea es que ustedes conjuguen el verbo y le agregan un complemento de acuerdo pues a la oración. Entonces este es tender la cama. El sujeto entre paréntesis es he, que es él. Puede ser también Peter, Charles, David, el que sea, pero es un solo hombre. Entonces dice, he makes his bed every day. Hay que agregarle que ese, porque es tercera persona. Para hacer la forma negativa, entonces el number one es afirmación, number two negación, number three question. Number two, he doesn't make his bed. Como el doesn't tiene la S, entonces el make no lleva ya ninguna conjugación. Y para hacer pregunta, entonces, la clavecita es que ustedes cojan esta oración afirmativa y le agreguen el auxiliar antes y ya les queda convertido en pregunta. Se pone signo de interrogación al final y se le quita la S. Es decir, yo cojo esta afirmación y la paso acá y le pongo el auxiliar antes. Pero como esta auxiliar ya tomó la S, le quito la S. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. La otra explicación es que va auxiliar, sujeto y verbo. El auxiliar debe tener una conjugación adecuada, que es la S, porque es he. Bueno, entonces vamos a ver si sí me entendieron esta explicación y vamos a hacer este ejemplo con Sam. Sam. Entonces, number one, affirmative. Number two, negative. Number three, question. Vamos a hacerla entonces entre todos. ¿Cómo empezaríamos? Pueden hacerla directamente. No mentiras, escríbanmela en el chat, que hay veces en la pizarra a ver como si se demorara más. Yo las voy escribiendo por ustedes. Empecemos. Sam se reemplaza por qué sujeto, por he. Lo voy a poner entre paréntesis para que pues entiendan. Pero ya saben que no hay necesidad de reemplazarlo. Simplemente digo Sam, el nombre de él. Sam, take, miren lo que dice Jaime. Take a shower. Falta algo. ¿Qué es lo que faltará en esta oración? Muy importante. He takes a shower. Hay que agregarle la S. La voy a poner entre mayúscula para que no la olvidemos. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un complemento. ¿A qué hora se baña Sam? At. Miren la preposición cuando hablo de horas. At 10 a.m. Uf, muy tarde. Pero es domingo, ¿cierto? Mentiras. Cuando hablamos de presente simple, es rutinas continuas. Entonces, Sam takes a shower at 10 a.m. constantemente. Es como una acción que él repite. Ahora vamos a decir que Sam no se baña a las 10. ¿Cómo digo no? Aplicando todas estas normas. Sam, ¿cuál es el auxiliar de negación? Doesn't or don't.
Te dice doesn't. No, ese es no, conjugación, ¿cierto? Tiene la S. O sea, doesn't take, el take ya no aparece. ¿Por qué? Con S, porque el doesn't ya lo tomó. Mira, Jaime, la S, mírala. Busca la S en el auxiliar. Por acá está. Mírala por acá. Mira la S. Sam does not take a shower. Very good, Luis. Ahora vamos a hacer la pregunta. Entonces en la pregunta ya sabemos que empezamos con un auxiliar. Ustedes me van a decir cuál de los dos auxiliares es. Does or do. Does or do. Y ya sigue la oración tal cual. Does or do. ¿Cuál será? Sam es he. Sam es un nombre solo, o sea que es does. Does. Does y qué sigue. Does Sam take sin S a shower? Does Sam take a shower? Does Sam take a shower? Muy bien. Does Sam take a shower? Very good. Los dos la cogieron. Bueno, entonces vamos a hacer otros dos ejercicios y ya me retiro. He estado como un poquito indispuesta en estos días. Por eso ayer aplacé la sesión y ya me está cogiendo un poquito. Bueno, entonces my dad brush his teeth. Entonces my dad es un hombre. Es mi papá, no importa que sea mío, tuyo, suyo, sigue siendo un solo hombre. O sea que si yo voy a reemplazar a my dad por alguien, lo reemplazaría por he, ¿cierto? Pero no hay necesidad de decir eso. Yo simplemente tomo el sujeto, my dad, y le agrego la S o lo que vaya a agregarle al verbo. ¿Cómo quedaría? My dad. My dad. ¿Cómo queda el verbo? Lo voy a poner entre comillas. Brush. Le agrego que S. Brushes. Muy bien. My dad brushes his teeth. Un complemento. In the morning. Este es otro de las preposiciones que se ven en el material de estudio. In the morning. Ahora sigue. Negative. My dad brushes his teeth. Very good, Luis. Ahora my dad no se cepilla, es cochino. Como digo, no. No, ojo Jaime. Me voy a devolver un poquitico para que veas. He, she, it llevan el auxiliar does not o doesn't. Míralo, míralo y míralo. Doesn't. He, she, it. Y en pregunta es does y does. ¿Ok? Ya me perdí. Por acá, my dad. Entonces corrijamos. El auxiliar es. Si acá le agregamos S, entonces al auxiliar hay que agregarle S. Doesn't. Y ahora el verbo queda en su forma base sin nada porque el auxiliar ya tomó esa conjugación. Brush his teeth in the morning. No, Luis. Cuando uno niega en inglés, se utiliza un auxiliar. Es decir, en inglés, cuando utilizamos verbos normales, el verbo to be es una excepción, que es did, es muy importante que lo vean. Tenemos entonces la obligación de utilizar auxiliares para negar. En este caso, doesn't y don't. Pero si fuéramos a negar en pasado simple, entonces sería didn't. O si fuéramos a negar en futuro, sería won't. Entonces, no, solo el verbo to be es el que te permite el not, ¿cierto? De resto, todos te van a pedir auxiliares. Acá están contraídos, pero sería does not, do not, did not, will not. Entonces, doesn't. Vamos a hacer la pregunta positiva. Mi papá se cepilla los dientes. Entonces, ¿cómo es el auxiliar? El auxiliar para preguntar, entonces es does y do, did,
Vamos entonces a hacerla. Does. Empezamos con el auxiliar y ya sigue la oración como casi parecida a la afirmación. My dad brushed his teeth. Solo que como ya utilizamos un auxiliar, como ya utilizamos el auxiliar does, entonces ya does lleva la S, entonces el verbo ya no la necesita. Bueno, vamos a hacerla en primera persona para terminar entonces esta sesión. Como es primera persona, entonces no lleva S y el auxiliar es do. ¿Ok? ¿Cómo iría entonces? Yo voy al baño 3 veces al día. ¿El verbo cómo va? Goes or go? Go or goes. ¿Cuál será? I go to the bathroom. No. Sería muy bueno que esta... No, tampoco. I go to the bathroom. Va igual. Repito. Cuando es I, they, we y you, el verbo no lleva S. El auxiliar es don't y do. Cuando es she, he, it, el verbo lleva S. El auxiliar es does, doesn't en la negativa. Y el auxiliar en pregunta es does. Ustedes con este cuadrito pueden empezar, listo, a hacer las actividades y ya después lo van entendiendo, lo van como mecanizando en su mente. Bueno, entonces vamos a negar. Yo no voy al baño. ¿Cuál es el auxiliar que les acaba de decir? Don't or doesn't. I don't. Yo no go to the bathroom. Y vamos a hacer una pregunta. En la pregunta utilizamos el auxiliar que es do. Para iniciar una pregunta siempre se inicia con el auxiliar do y sigue ya el resto de oración. Acá sí les puedo decir, ponen el auxiliar antes y el resto de afirmación se pone ahí tal cual, porque como ese no lleva ese ni nada, entonces es lo mismo. Do I go to the bathroom? Do I go to the bathroom? Bueno. A Luis y a Jaime, que todavía veo que les falta un poquito de comprender este tema, sería rico que realizaran estos ejercicios y me los pueden enviar al correo. Yo se los califico, pues no se los califico, se los reviso y les indico en qué les falta pulir, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por participar. See you in another video conference.